a heartbeat. I had to do it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Bueno, hoy la introducción tiene un motivo de hondo jubiloso, contrariamente, en fin, a otros tonos, digamos, de memorias más de duelo que hacemos otras veces. Hoy vamos a homenajear la obra en una referencia naturalmente solo aproximada y que podremos, por cierto, matizar en cualesquiera otra oportunidad. Se acaba de conceder hace días el Premio Nobel de Literatura en el que alguien dijo 2 por 1, no, realmente es 1 más 1. Es decir, el premio del año pasado, que fue nonato, fue suspendido por aquello, por cierto, muy comentado en este programa, oportunamente habíamos comentado lo de los acosos sexuales, en fin, entonces se enrabietaron y no hubo Premio Nobel de Literatura. De tal manera que, claro, este año entonces 2, por eso digo 1 más 1. Una mujer, una escritora, poeta y psicóloga polaca de nombre Olga y de apellido es que se me atraganta. Pero, en fin, en todo caso, con una obra no demasiado conocida, digo, en España, con traducciones muy escasas, pero en la que hay un título particularmente relevante: Los errantes. Este es el título, digamos, más reconocido, no solo en España, sino internacionalmente, en Europa, en el ámbito europeo sobre todo, de esta escritora polaca, seguramente meritísima, pero yo confieso que no la conozco, quiero decir, no la conozco en su referencia de fondo literario. Eso sí, cité lo de psicóloga hace un momento y cabe decir que dentro de su disciplina de psicología, pues es, digamos, tiene como referencia más definitoria la obra de Jung, lo cual va dando indicios de algunas cosas. Por otra parte, se ha de decir que la inspiración de su literatura, de su obra narrativa y poética, es la Polonia rural, o sea, una lectura bucólica y, por extensión consecuente, y al gusto moderno, ecologista. Bien, de otra parte, un escritor que sí, ya conozco más, bastante más, y al que ya nos hemos referido en alguna oportunidad en este mismo programa, Crisol de Cultura, ya lo voy celebrando mucho porque fue un autor que yo particularmente me leí bastante en los años 70 y 80 del siglo pasado, es Peter Hanke, austríaco, alguno diría con una intención mínimamente aviesa versus alemán. Bueno, pues seguramente. De hecho, su referencia a Alemania, a lo alemán, es constante en su obra, como es natural. De Peter Hanke, escritor, poeta, dramaturgo, ensayista, siempre de mérito en todas estas disciplinas, y como un colofón que le viene ya de primera juventud, director de cine, que es una faceta, me temo, la menos conocida de Peter Hanke. Peter Hanke tiene una obra copiosa y meritísima. La concesión del Nobel a los 76 años que tiene, por cierto, 57 tiene la escritora polaca, pero los 76 años de Peter Hanke, yo creo que desde luego coronan una obra, decía, copiosa y meritísima.
ensayos muchos, teatro mucho, poesía muchas, narraciones muchas. Bueno, yo voy a citar dos referencias, dos títulos que seguramente son de los que más suenan a los que conozcan este escritor de primera hora. Un título muy futbolístico, El miedo del portero al penalti. Y otra de particular interés que ya alguna vez citamos en este mismo programa, y yo creo que incluso lo hablamos con cierto detenimiento, con cierta pormenorización, el momento de la sensación verdadera. A Peter Hank, no sé si solo, pero lo editó en España Alfaguara, el sello editorial Alfaguara, con unas magníficas traducciones. Por ahí es por donde lo tenéis que buscar sobre todo. Bueno, así que vaya esta referencia de homenaje a la obra y en todo caso la enhorabuena para esta escritora polaca, Olga, de la que, a ver si doy cuenta, es que el apellido, de verdad, que entre las Ks, las Ts, en fin, ya se sabe, es que las lenguas son complicadas. Y las polacas ya ni se digan. Y Peter Hank, escritor alemán, vaya, naturalmente, nuestra enhorabuena, nuestras felicidades, ¿verdad? Y cualquier día, pues lo sacaremos de paseo por aquí con una obra, con un detalle más pormenorizado. Bueno, hoy nos va a ocupar en conversación, porque ya vamos a galope tendido, nos va a ocupar en conversación dos cosas que en cierto modo son complementarias. De una parte, el momento de la política municipal en esta ciudad de Ferrol ahora mismo, y de otra parte la actual situación política en toda España desde la proximidad ya casi inminente de las elecciones generales y en todo caso pues la efervescencia política de los últimos días desde el fallo del Tribunal Supremo tan controvertido respecto a los políticos catalanes presos, ya se sabe por cuánto montón de cosas, y la propia situación actual en Cataluña tan realmente preocupante en todos los órdenes. Bueno, pues de esto vamos a hablar, más o menos repartido a lo largo del programa, con una intención, naturalmente, no de resolver nada, pero sí con una intención crítica y, en lo posible, digamos, con criterio, ¿verdad? A tal fin, es nuestro invitado Paco Rodríguez, mi querido amigo Paco Rodríguez, cofundador de la meritísima editora Ediciones Embora, ferrolana para el mundo, y que muchas veces se define como ferrolano de pro, o en todo caso lo definen, ya se verá. A mí ya me consta que es ferrolano de pro, por extensión consecuente de todo lo que se quiera decir al significar esto, ¿verdad? Bueno, voy a saludar a Paco. Bienvenido, Paco. Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que ya, en fin, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahora, como se hace noche tan pronto, pues casi se mezcla la noche con la tarde. La tarde-noche, ¿verdad? Tarde-noche, sin lugar a dudas. Muy bien, muy bien. Bueno, y como en la última oportunidad que estuvo aquí Paco, hablando precisamente de las elecciones municipales, siempre elecciones, que estaban ahí a fondo perdido, pero ya muy próximas, ¿verdad? Tuvimos como contertulios, además de a Emilio Saldaña, naturalmente mano derecha habitual, pues ahora tengo también, como aquella oportunidad, a Mariano Durán, a los que voy a saludar seguidamente. Emilio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Mariano, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien.
Bueno, pues nada, ya podemos entrar en materia. Vamos a ver, por darte un poco de pie, Paco, las elecciones municipales por entonces, en la última ocasión que tuvimos ocasión de hablar, estaban próximas y nosotros hicimos un poco de gurús, mejor decir gurúes, en plural correcto, improvisados y sin bola de cristal, y acertamos yo creo que plenamente, con lo cual, ¿verdad? Bueno, yo creo que no era muy difícil de acertar, ¿no? En Ferrol hay unas oscilaciones muy pequeñas entre el bloque de derechas y el bloque de izquierdas, si es que se pueden definir como tal, y es que solo ha habido un cambio para mí en esas elecciones, es decir, la aparición de Ciudadanos. Ferrol suele ser precursor generalmente en muchos aspectos de la vida, no solo porque aquí naciera Franco, no solo porque aquí naciera Pablo Iglesias, no porque aquí ya haya nacido Canalejas, sino que incluso parece que en Ferrol inició el declive un partido llamado Ciudadanos, que no sabemos cuál es la dirección. Y lo primero que perdió fue el único concejal que tenía en Ferrol, yo creo que por haber cambiado la candidatura, ¿no? Entonces aquí, efectivamente, en aquella época, a pocos días de las elecciones, vaticinamos que había un muy pequeño margen, porque en las elecciones anteriores la izquierda había tenido 13 o 14 y la derecha había tenido pues 12. Entonces la situación parecía que iba a continuar, y el único cambio que hubo es que efectivamente algún partido de izquierdas que había irrumpido en el ayuntamiento con 6 concejales, como era Ferrol Común, pues se quedó en la mitad, y sin embargo el PSOE, que había tenido unos resultados muy bajos, con la presencia del nuevo candidato y demás, pues subió. Y total, que se produce la misma situación, en el sentido de que hay un partido, en esta ocasión 2, que eligen un alcalde pero lo dejan solo. Yo en aquellos momentos hablé del capitán Araña del Bloque Nacionalista Galego, y en esta ocasión yo creo que el capitán Araña son los dos, el Bloque Nacionalista Galego y Ferrol Común. Efectivamente, hacen alcalde al representante del PSOE, al número del PSOE, Ángel Mato, y le dejan solo, aunque bueno, no cabe duda de que va a llegar a acuerdos con ellos. ¿Qué surge? Con el tiempo surge, pues es una situación que parece que se están haciendo una serie de cosas, hay una cierta parálisis, pero parece que se están analizando la situación, se está viendo la situación económica, porque pensemos que Ferrol lleva 4 años sin presupuesto, con un presupuesto renovado, prorrogado. Entonces, ahora lo primero que tiene que hacer este gobierno es llegar a acuerdos para hacer un presupuesto nuevo y que a partir de ahí el ayuntamiento pueda funcionar. Y hay otro aspecto positivo, si es que verdaderamente se lleva a cabo, y es la oferta que hace el Partido Popular de poder llegar a acuerdos con el PSOE, que es el que gobierna, para una serie de puntos, de temas puntuales que en Ferrol algunos llevan 25 años en la misma situación. Por ejemplo, el barrio de Recimil, por ejemplo, el rebajar el acceso de las vías. O sea, hace 25 años esos problemas los teníamos en Ferrol y hoy seguimos manteniendo. Y después hay uno que para mí es primordial, que es el convenio con Defensa. A partir de ahí, yo quiero ilusionarme, como me pasa siempre, y quiero esperar que verdaderamente en poco tiempo, porque ya van 4 meses, se empieza a ver esos estudios, esos acuerdos, esos análisis que el grupo de gobierno está realizando, y tengo también la esperanza de que verdaderamente los acuerdos puntuales con quien sea, con la derecha o con la izquierda, le permitan al alcalde actual, a Ángel Mato y a su equipo, poder resolver los problemas primordiales que Ferrol tiene. Bueno, estupendo. Vamos a dejarlo ahí porque yo creo que ya prácticamente destripaste toda la historia para entrar en conversación, naturalmente. Ahora, claro. Si quieres, podemos empezar a... Sí, no, por supuesto. A cortar y a... Sí, claro. A eso nos vamos a referir. Le voy a pasar por aquí. Vamos a ver, hay que decir que el gobierno municipal, en efecto,
lleva poco tiempo en gestión de lo cotidiano, lleva poco tiempo, sobre todo porque hubo el mes de agosto prácticamente de festejos y estas cosas, bueno, ¿verdad? agosto siempre es así. Que siempre es inactivo, Es un parón, que es inactivo siempre, por pues, tantas todo, cosas, ¿no? Hacienda, Entonces, todo, sí. entonces, este programa, que por otra parte no es un programa de debate político, quienes lo siguen lo saben, pero naturalmente, en fin, nosotros tenemos las mentes muy lúcidas, es decir, muy críticas, somos las mentes más a propósito para hablar de estos asuntos. Por eso estamos aquí haciéndolo. Bueno, vamos a ver. Del gobierno municipal, de la gestión del gobierno municipal actual, no vamos a hacer inmediata y directa crítica. Por cierto, ya que Crisol de Cultura, eso sí, a Antonio Golpe, concejal de Cultura, no solo el programa, más bien yo en lo personal, le ruego que se deje ver, a ver si somos capaces de encontrarnos, él y yo, que quiero hablarle de algunas cosas seguramente de interés notable para la ciudad y por extensión, pues bueno, para él mismo, para su propia gestión. Pero esto ya lo digo yo como vocero. Pero quieres hablar con él aquí. No, quiero hablar con él en la calle. Ah, en la calle. En la calle, a pie de acera. Bueno, tomándonos, Antonio, un café, o lo que gustes, ¿verdad? En cuanto a aquí, pues naturalmente que podrías venir, pero aquí explícitamente no te cito, no porque no puedas venir, yo encantado, pero es que ya vas a otros programas, no es eso. Yo quiero hablarte de cosas otras, más directas, más mollares, más consecuentes, directamente relacionadas con el corazón de la cultura. Si tienes ocasión de ver el programa, ya ves que la cosa va en serio. Bueno, bien, salvado esto, que es una cordialísima invitación para Antonio Golpe, concejal de Cultura, pues vamos a entrar en materia de consideración, como os parezca, uno u otro, el que quiera entrar. Sí, yo le preguntaría a Paco, que ¿cómo verías en esos, digamos, 3 grandes puntos y que además llevan ya tiempo, ¿no?, siendo los problemas principales de Ferrol? Ese apoyo, ¿qué sería? ¿Algo que durase en el tiempo o solo para esos puntos? ¿Algo como la portuguesa o daría igual realmente? Vamos a ver, yo no tengo ni idea. Sí. Yo no tengo ni idea. Cuando además... Bueno, pero algún deseo, ¿no?, en eso. Sí, no, yo no... Vamos a ver, yo no he hablado... deseos que se arregle. Yo no he hablado absolutamente con nadie que esté en el ayuntamiento, ni en el gobierno ni en la oposición, desde que están en el gobierno. Ya. Desde que han sido las elecciones. Hombre, yo me llevo una alegría cuando veo que por fin parece que en Ferrol se van a unificar, se va a olvidar un poco la ideología política, sí. Porque yo sigo diciendo, gobernar un ayuntamiento no es una cuestión de ideología, es una cuestión de gestión. No, claro. Por lo tanto, que hay los dos partidos mayoritarios en el ayuntamiento, que tienen 20 de 25... De eso habíamos hablado, un 70% exacto, de los votos, claro. 20 de 25 concejales pueden sacar adelante muchísimas cosas. Y es más, Ferrol otra vez origen, porque se está hablando a nivel nacional de la posibilidad de que haya un pacto futuro en las nacionales, del 10 de noviembre, de PSOE y del PP. Entonces, ¿que va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo? Yo no tengo ni idea. Yo lo que sí sé que ayer o anteayer, en un pleno del Ayuntamiento de Ferrol, se presentó una moción por parte del PP en defensa de la problemática que tiene toda la comarca con la situación de la eléctrica de Das Pontes, y que solo quien presentó la moción, que ha sido el Partido Popular, lo votó a favor. Los otros 3 partidos votaron en contra. Esa es la realidad. Yo, si van a llegar a acuerdos o no, claro, cuando esto lo comentas en las charlas de café y demás, te dicen, ¿y los van a dejar? Pues no lo sé. Yo no sé cómo... Es que esa pregunta es muy... Claro, surge, ¿les van a dejar los partidos arriba? Yo digo, hombre, pues si una vez que se celebren las elecciones generales hay ese acuerdo tácito, como sea, a nivel nacional, pues no cabe duda de que se podría llevar a cabo. Hombre, tampoco es el mejor momento para que ahora se pongan
ya de acuerdo y empiecen a hacer cosas, cuando dentro de menos de un mes tenemos las elecciones generales. Sí. ¿No? Y ya sabemos lo que es la campaña electoral, que aunque digan que es una semana, lleva meses Claro, y a medio lo de mejor está campaña electoral. condicionado Por lo tanto, sí. yo tengo esperanzas de que se saquen adelante muchas cosas, y yo, repito, sobre todo, un avance importantísimo para Ferrol es cerrar de una vez por todas el convenio con Defensa. Claro. Y a partir de ahí, que Ferrol pueda tirar adelante y se puedan hacer innumerables cosas. Claro. Hombre, ahora tenemos también la parte que nos afecta del problema de Aspontes, que es muy grave, que es muy gordo, y por otro lado, bueno, esperamos que lo de las fragatas no lo sigan retrasando. Para esas Bueno, cosas. el problema de Aspontes al que se refiere Paco, naturalmente coloquialmente en el ámbito próximo, todos sabemos a qué se refiere, pero digamos que para los espectadores más distantes, ya no digo de más allá del Atlántico, se trata de la empresa Endesa, en fin, que la productora de carbón y de electricidad, antes, que lleva ahí muchísimos años, con unos resultados económicos importantes, con un nivel de ingresos en la comarca de Aspontes muy notable, y que ahora tiene dificultades, como se sabe, ¿no? Ahí interviene el gobierno nacional, el gobierno autonómico de la Xunta, en fin, y los ayuntamientos próximos. Y desde luego que ojalá se resuelva pronto y bien, cuando menos bien, ¿no? Bueno, en todo caso, respecto a lo que estabais comentando, y ya le voy a pasar a Emilio para que nos diga lo que le parezca. Vamos a ver. Desde la perspectiva de los profesionales de la política profesional, claro, naturalmente no hay acuerdo nunca de nada. El consenso, que es una palabra que a mí se me indigesta mucho y que tiene un origen estrictamente relacionado con la Iglesia, por razones que cualquiera podríamos explicar, sobre todo para quien no lo conozca. En todo caso, eso, el consenso, que parece una cosa muy buena, después ya veremos si lo es tanto o no, eso ya se verá. Pero, en todo caso, lo que no se puede torcer, no parecería razonable torcerlo, es la voluntad mayoritaria. Hablando yo con Paco, preparando el programa hace un par de días, me citaba esto como una aproximación potencial que había de los partidos, potencial, repito, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y me decía, bueno, después de todo, el primer partido de la oposición. Y yo, sin ánimo, naturalmente, de rectificar a Paco, que decía bien, me pareció de completar el comentario, y esta yo creo que es la madre del cordero, es lo fundamental. Vamos a ver, no es que sea el partido de la oposición, es que es el Partido Popular, en este caso, el más votado, con una diferencia abrumadora respecto al segundo. Abrumadora, digo, en miles de votos. Claro, parece razonabilísimo, y yo creo que en esta inteligencia tendrían que estar, en esta inteligencia emotiva, podría estar fácilmente Ángel Mato, y por extensión el Partido Socialista, ferrolano quiero decir, hombre, porque parece razonable que haya acuerdos de este tipo. Es verdad que, claro, no tiene demasiado mérito que yo lo diga, porque yo escribí un largo artículo patrocinando todo esto, pues a poco que se produjeron los resultados electorales, y porque es muy obvio, no es que, en fin, que sea yo, ¿verdad? Así que desde esta perspectiva le voy a pasar el trasto de conversación. Sí, es importante que se haya hablado de esto, y la importancia se demuestra pues, en las posiciones inmediatas que ha tomado pues, el bloque, con la irónica felicitación del concejal Iván al PSOE por sus acercamientos al PP, o los de Ferrol en Común cuando amenazan con retirar el apoyo. O sea que no es simplemente algo que se haya hablado así como a humo de pajas. Es importante, y esa importancia se ve ahí. Luego, técnicamente, ¿en qué consistirá? Si estos serán apoyos puntuales, una especie de apoyo marco para discutir cuestiones concretas, como lo de Aspontes, como lo de Marina, etcétera. Eso ya se verá, pero en principio, eso planea
de una manera yo creo que positiva sobre, en fin, una comarca que necesita un poco de unidad de acción, Sin la menor duda. Y yo creo que el espíritu de los cuatro que estamos aquí en este momento, yo creo que... Y sobre todo con ese 70% que ya invocaste tú hace tiempo. Ya. Claro, porque el fundamento de esa estrategia, digamos, de aproximación... Es que son las 3/4 partes del electorado números redondos, ¿no? Sí, pero eso ya lo había antes y no había salido esta idea. Porque se juega más a los bloques, como... Claro. O sea que, y porque las personas son distintas, porque no es lo mismo Ángel Mato y Rey Varela que otros que hubo antes o que pueda haber después. Sí. Y la personalidad de los políticos en las cuestiones locales y de política municipal es más importante que la ideología. No, yo, Bueno, vamos a ver. vaya el elogio, ya que se dijo, y yo me sumo, vaya el elogio para Ángel Mato y Rey Varela y el estímulo necesario. Bueno, vamos a ver, y mi respeto para todos, No, pero vamos a ver, aquí en Ferrol casi siempre se gobernó mediante pactos. Casi siempre no, siempre. Porque ningún partido tiene de manera absoluta, excepto hace 2 legislaturas que la tuvo el PP y que la perdió en la siguiente. Entonces, yo lo que digo es, por lo menos se sigue un acuerdo 3 años. Y que 3 años pueden hacer muchísimas cosas y que luego, cuando se acerquen las próximas elecciones, rompan el pacto, porque históricamente es lo que ha sucedido en Ferrol. Gobernaban PSOE y Partido Comunista de aquella. Se acercaban las elecciones, rompían. No llegaban a acuerdos como cuando fue el problema con Mugardos, fue Mario Villamil alcalde con minoría, que duró 40 días. O sea, y que le dio tiempo a inaugurar la Plaza Amboaje, en el nuevo... Esto es curioso. Cuando el PP e Independientes por Ferrol también gobernaron, cuando se acercaron las próximas elecciones, también Juncal rompió, con el tema aquel de Paco Pitar Romero, etcétera, etcétera. O sea, siempre... Pero bueno, si están 3 años de acuerdo y después, yo no digo que tengan que tener un acuerdo de gobierno, pero yo sí digo que hay 5, 6, 8, 10 puntos en los programas de cada partido que son coincidentes y que si preguntamos al 90% de los ferrolanos, todos estamos de acuerdo en que hay que resolver el problema del tren. No nos va a llegar el AVE, pero habrá que electrificar el tren Ferrol-Coruña para que, hombre, no esté como en 45 minutos como cuando iba yo a Coruña en el año 66. Lo de defensa hay que arreglarlo de una puñetera vez. El retranqueo de la estación. Una vez tenido la defensa, el retranqueo de la estación de autobuses de Ferrol y demás, podemos ganar ahí una zona impresionante. O sea, hay 5 o 6 puntos como mínimo importantes en Ferrol que se pueden resolver en esta legislatura sin ningún... Y Ferrol dará un vuelco grande. Eso sin lugar a dudas. Luego tenemos la problemática. Ahora surgió recientemente otra vez, porque aquí en Ferrol somos... repetimos, no sé, los callos dicen que repiten también. La cebolla. Como hay cosas que repiten. Ahora surge otra vez, según leí el otro día, lo del polígono industrial en Catabois, en Leixa concretamente. Y para mí eso es un error, sinceramente. Es un error porque de aquella se vio claramente que no tenía salida, se vio claramente. Hay miles de metros cuadrados de suelo industrial en Narón que no salen adelante, no puedes poner a 500 metros del polígono de Narón otro, porque aquí no hay empresas para invertir. Al contrario, hay empresas que están cerrando y hay auténticos problemas en determinadas empresas. Entonces, yo creo que tenemos que ser más prácticos, no venir con temas nuevos cuando tenemos enquistados ahí 7, 8, 10 problemas que, repito, para mí, Ferrol le darían un vuelco total. Bueno, yo creo que es un comentario a propósito para cerrar este primer tramo de conversación, porque el tiempo ya sabes que avanza, que parece que no, pero avanza naturalmente, claro. Mira, vamos a ver, yo creo que tendría que estar, porque es muy obvio, que el ámbito político, que tendría que estar menos contaminado de ideología, esa perversión, es el ámbito municipal. En los ámbitos municipales, naturalmente, la ideología habría de tener menos fundamento. Cuanta más ideología
en los ámbitos municipales, peor para el ciudadano, peor para la ciudad, la que sea. En fin, bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Pues voy a empezar yo por una deferencia de Manuel. Sí, sí. Sí, es que vengo yo con un espíritu deferente hoy, generosísimo. No sé realmente por qué, pero vengo. Debe ser la presencia de Paco. En fin, adelante. Venga. Pues resulta que Harold Bloom murió hace unos días. Era un catedrático de literatura, de inglés y de no sé qué más cosas en Yale, creo que era. Y bueno, un tipo muy importante, el crítico seguramente más influyente del último cuarto de siglo pasado y de hasta ahora prácticamente, si exceptuamos a Steiner, que todavía está por ahí, y por supuesto a los italianos que me gustan a mí, a Calasso y a Citati, que alguna vez he traído aquí para, en fin, recomendar libros suyos. Bloom se hizo muy famoso porque en un momento en el que la universidad y el mundo universitario americano estaba asolado por los estudios postcoloniales y los relativismos deconstructivistas y todas estas historias que fueron el origen de, en fin, cosas de hoy en día tan en el candelero como el Me Too y etcétera, pues él reivindicó una idea muy clásica y muy tradicional, que es la idea de un canon literario. No se puede hacer en función de ideologías de liberación, ideologías antiautoritarias, tabla rasa con todo lo que es importante y considerar que vale lo mismo lo que escribe una mujer que es afroamericana por ser afroamericana que lo que escribe pues un escritor bueno por ser un escritor bueno. Entonces, ante estos relativismos donde todo valía y ante la multiplicación de los estudios culturales en las universidades americanas, donde un licenciado podía no haber visto nunca a Shakespeare o a Homero y sin embargo haber estudiado las series de televisión de los años 50 o etcétera, él reivindica la idea de que hay cosas más importantes y cosas menos importantes. Y no se puede dar importancia literaria en función de circunstancias ajenas como el género, la raza, etcétera, ni quitar importancia en función de lo mismo. Es decir, no se puede despreciar a Homero o a Faulkner por ser blancos y occidentales en función de una ideología anti-eurocentrista o tal, de la misma manera que no se puede aupar pues, a cualquiera en función de circunstancias contrarias. Que haya llegado la sociedad a ese grado de necesaria aclaración. Pero es que esto es, al final, el resultado, yo no diría que lejano, sino relativamente cercano, de todo el movimiento antiautoritarista de los años 70, que empezó discutiendo las autoridades autoritarias y acabó discutiendo el mismo criterio de autoridad. Es decir, todo lo que imponía un orden y una jerarquía era sospechoso y daba igual que estuviéramos hablando de la jerarquía militar de un país, que de la jerarquía eclesiástica de una iglesia, que de la jerarquía de un canon literario. Entonces él reivindica el canon literario y de hecho se hizo muy famoso por ese libro, El canon de Occidente, el canon occidental. Sí, bueno, yo no te quise interrumpir para tanta aclaración, simplemente... No, era, bueno, por si acaso alguien no lo sabía. Sí, exactamente. Entonces yo no traje naturalmente el canon de Bloom al programa, sino un libro pero menos podría conocido. traerlo, todo se andará. Sí, bueno, anda por casa, por Claro, algún sitio, por eso, metido por debajo eso, de una pila de por libros, eso, sosteniendo alguna mesa coja o algo. Ahí debe estar el canon. Es un libro tan conocido que no me parecía interesante traerlo. Lo que quería decir es que, aparte de esa labor suya como crítico canónico, tiene también la labor de haber hecho una serie de libros que ahora no me acuerdo porque no están traducidos al español, en inglés, que se llama no sé si los estudios Bloom, donde en vez de ser él el que escribe el libro, él es el compilador que hace pues una presentación y a lo mejor algún artículo, pero el compilador de una serie de artículos alrededor de, por ejemplo, la Metamorfosis de Kafka o la Ilíada de Homero o yo qué sé, Enrique IV. Esos libros están editados y ahí él no hace la crítica él solo. Bueno, entonces en esa línea después se han hecho compilaciones de ensayos suyos aquí en una serie que ha seguido el éxito del canon de Occidente y han sido publicados también por Anagrama y son el canon de la novela, el canon del ensayo, el canon de la poesía, pero eso es solo suyo.
Entonces, entre esta labor de solo suyo y la labor de compilador están otros libros que no giran alrededor del tema de los escritores más importantes de Occidente, tanto en general como en el canon, como en particular en el género del ensayo. Entre esos libros, a mí me apetecía destacar este. Es un libro que parece circunstancial en su planteamiento porque se hace en el año 80 y algo, se escribe en el 84, bueno, él ya era muy famoso, no, en el 96, perdón, ya era muy famoso y por eso se traduce en el 97 al español. Es un libro muy interesante porque, digo, parece circunstancial dado que empieza hablando de la nueva era, la New Age, el movimiento aquel que estaba tan de moda entre finales de los 80 y en los propios 90, ¿no? Sobre la nueva espiritualidad, sobre la nueva religiosidad, en fin, panteísta, libertaria, que es otra de las consecuencias del hipismo de los 70 y el autoritarismo del que hablábamos antes, ¿no? Pero en realidad eso no es más que la excusa para escribir un libro sobre algo que siempre le ha interesado mucho, como judío, que es Bloom, que es la espiritualidad no ortodoxa de Occidente, esa línea que une la cábala, el gnosticismo, la angelología, la magia, y a eso le dedica el libro este. Claro, es de los 90, viene el milenio encima y el momento ese de efervescencia, de espiritualidades alternativas, por decirlo así, hace del libro algo muy actual en aquel momento, pero el planteamiento de él y lo que logra lo hace un libro muy interesante en aquel momento y después y todavía hoy. El subtítulo es, bueno, el libro se llama Presagios del Milenio y el subtítulo es La Gnosis de los Ángeles, el Milenio y la Resurrección. Entonces, bueno, aquí sale todo lo que está vinculado a eso, a esa línea, digamos, secreta, bueno, secreta y a veces ortodoxa, porque discute la angelología del pseudo Dionisio, que es la de Santo Tomás, discute la resurrección según San Pablo, pero también el gnosticismo según Jonas, la angelología cabalística. Es un libro muy interesante, muy fascinante, muy bien escrito, que te lleva de una cosa a la otra, sugerente, en fin, un libro carente de toda pedantería, diría yo que es el peligro de este tipo de libros, y al mismo tiempo de una amplitud y de una información y de una erudición asombrosa. Y yo es un libro que... Bueno, voy a leer unas opiniones sobre el libro de un compañero suyo de la Universidad de Yale, por ejemplo, se llama Bentley Layton, que dice: se trata de una de esas magníficas obras de interpretación y síntesis religiosa que aparecen una sola vez cada generación. Y después McConnell, este que no lo conozco, pero que bueno, es del Boston Sunday, dice: un fascinante libro sobre el mundo moderno, sobre la historia del pensamiento religioso, sobre Dios y una auténtica biografía espiritual. Yo creo que para abrir el apetito, esas opiniones, esos juicios de valor de estos señores son suficientes, si no llega con mi propia valoración. Sí, por supuesto, y además con el convertíos. Sí, es muy interesante y no está escrito, aunque es un libro, digamos, en cierto modo de historia de las religiones o de historia de la religión, no está escrito desde una perspectiva creyente ni vinculado a un compromiso efectivo con ninguna creencia. Lo cual implica que hay que saber leerlo debidamente. Claro, bueno, pero muy interesante. Y por cierto, ahí sale, pues eso, la mitad del mundo, porque sale San Juan de la Cruz, sale, por supuesto, Shakespeare, al que él escribió, le dedicó un libro, La invención del género humano, no me acuerdo cómo se llama. En fin, a mí me parece, además, muy bloomiano, si se puede decir así, este libro, y una maravilla. Yo supongo que todavía se podrá comprar, aunque esta edición es un poco antigua, porque ya dije que es del 96, pues puede que incluso tenga alguna reedición. En todo caso, Presagios del Milenio de Harold Bloom, Anagrama, en una edición u otra, con la garantía siempre de las traducciones magníficas de Anagrama. Sí, sí, el libro es bueno, perfecto. Un gusto de leer. Pues ahora voy a hablar yo del mío. En realidad, hoy, bueno, yo traigo un libro hoy que tiene tapadura encuadernado en tela, que lo puedo poner aquí y exhibir. Bien, es verdad que, como le falta la sobrecubierta, que a saber dónde va, pues naturalmente... por mucho que lo aproxime la cámara, que ya lo tenemos ahí, pues yo voy a tener que explicarlo. En realidad, hoy, como vengo yo un poco heterodoxo, en vez de recomendar el libro, que también, pero lo que quiero yo hoy es hablar del autor.
hoy y otras veces, porque es que ya me puse estupendo hace un par de días hablándolo con Emilio. Bueno, también estabas tú, creo, ¿verdad? De hecho, yo creo que traje una vez un libro sí, suyo claro. para... Sí, en todo caso lo hablamos Yo otras creo que veces, sí. pero surgió a hablar de esto. Vamos a ver, aquí se ve en la portada 1909, como ahora mismo exhibe bien la cámara en este zoom estupendo que le han largado. Bueno, 1909, ahora le voy a poner yo enseguida, ya se ve ahí uno de los leones de las Cortes, naturalmente, en esa iconografía. 1909, los años decisivos. Los años decisivos de España, naturalmente, de España, y el autor Fernando Díaz Plaja. Yo no tengo más que memoria agradecida, simpatía y admiración intelectual, literaria, por Fernando Díaz Plaja. Hablándolo con Emilio y Mariano hace un par de días, inmediatamente apostilló Emilio polígrafo, en fin, por el carácter más directamente intelectual y a propósito de Fernando Díaz Plaja. Por la cantidad de libros Sí, sí, y sí. la variedad de temas que trató, porque su bibliografía, ¿cuánto ocupará? ¿200 libros? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, vamos a ver, es que además, por ejemplo, por eso digo que quiero hablar del autor. Lo del libro, porque, a ver, vamos a ver, yo juego un poco con ventaja, porque del libro vamos a hablar de inmediato. Me voy a echar mano yo del libro en la segunda parte que va a seguir a continuación. Por eso digo que juego con ventaja. En todo caso, Fernando Díaz Plaja, ya que hablas tú de su de la amplitud enorme, variada producción literaria y además de todo orden, ensayística, divulgativa, de carácter histórico, literario, de todo orden, filosófico. Sí, sobre todo historia e historia de la literatura. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tiene libros interesantísimos. Yo no sé si habrá ediciones por ahí suficientes y a la vista, pero si hay oportunidad, no dejéis de ir a esas fuentes. Por ejemplo, la guerra de España, la guerra civil, claro, en sus documentos. Es interesantísimo esto, pero claro, la guerra de España en sus documentos de Fernando Díaz Plaja, eso sí, se corre el riesgo de que vayáis, os enteréis de lo que dice y o no le hagáis caso a Díaz Plaja, o como le hagáis caso, pues a lo mejor la memoria histórica empieza a diluirse. En fin, es que es lo que pasa con estas cosas. En todo caso, tiene una producción literaria, ensayística e histórica, de carácter histórico y literario, como decía Emilio, de manera sobreabundante. Bueno, pues esta de 1909, que tengo aquí a la vista, en realidad lo que exhibe es el primero de los libros de la serie Los años decisivos, que es una tetralogía que termina... yo es que iba a traerla toda, pero en mi biblioteca, que la tengo completa, pero solo encontré 3, porque mi biblioteca tiende a caótica, más o menos como la de Emilio, en lo que me es dado conocer. Es que las bibliotecas tienen vida propia. En efecto. Y, en fin, es una cosa así muy teratológica. Uno se cree que son nuestras, pero no. Claro, por supuesto. Es una mera ilusión. Bueno, pues vamos a ver. Repito, ahora lo voy a abrir, lo voy a enseñar mejor a la cámara así, a ver si la cámara vuelve a echarle ahí un zoom a propósito, para que se vea mejor lo de España, los años decisivos, 1909, editado por Plaza y Janés. ¿Y este que es de los 4 que tomo? ¿Es el primero? Creo que es el primero, sí. Y yo el cuarto, que es el último, no lo encuentro. Entonces, pero, en todo caso, cada uno de manera independiente es interesantísimo. Es una lectura, esta edición es magnífica, ilustrada con fotografías de época, hablando de curiosidades anecdóticas y categóricas, y escrito, en todo caso, con una amenidad impresionante. Yo creo que es imposible leer a Fernando Díaz Plaja y que inmediatamente uno no quede cautivado por su prosa extraordinaria. Bueno, en fin, 1909, España, los años decisivos, a cuyo contenido en parte me voy a referir, como dije dentro de un momento, de Fernando Díaz Plaja. Esta está editado por Plaza y Janés, esta es la primera edición de noviembre de 1909.
70. Ya tiene un tiempito. En fin, hasta aquí por hoy nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que a Ferrol le dimos un cumplidito repaso así, grosso modo, ¿verdad? Es decir, no, sí. Yo creo que sí. Yo creo que nos quedó muy redondeadito. De todas maneras, como ahora vamos a hablar de nuestra España toda, de la política actual, de sus circunstancias y demás, si quieres redondear algo sobre Ferrol, no quiero que te quede nada que no quieras decir, no quiero que ¿me entiendes? Quiero que te vayas, en fin, cumplido y contento. Bueno, yo quería hacer una pregunta. 3 programas seguidos hablando de Ferrol, pero no. Pero yo quería hacer una pregunta. ¿Qué opinas de lo de la Plaza de Armas? Que ahora ya se ve la cosa... Pues yo espero que esté terminada. Yo no... Hombre, a mí el proyecto inicial no me convenció. Pero ahora, a medida que van haciendo obras... Pero bueno, es que ahora tampoco, no es que me convenza, es que yo no sé cómo va a quedar. Es lo que me pasa. A mí hay una cosa que me dio un poco de coña, por además parece que son, ahora que hay tanto camión parado por el problema de las Pontes, pues nos van a traer los árboles en camión desde Holanda. Sí, o desde... O sea, creo que Pilos, va a ser una... De Dinamarca, creo que era. Sí, Está previsto que baje por la calle de la Tierra, que eso tiene que ser para filmar. Pero habrá que salir... Lo digo por la calle... Sí. Habrá que salir a los balcones para ver los pilos daneses. Es una especie como de yo tobogán. sigo teniendo mis dudas con el firme que va a tener esa tierra pisonada, o como le llamen, porque con el clima que tenemos aquí, yo no sé si esa tierra lleva alguna mezcla. Algo de compactación. Tenemos al lado el parking privado, el parking público de Sánchez de Aguilera, donde acaban de reparar los baches y a la semana siguiente ya están otra vez. Claro, es que... esa no es tierra pisonada, esa es tierra normal. Yo incluso oí que están replanteándose la posibilidad de hacer unos paseos fundidos, no sé con qué tipo de material, no lo sé. A mí no me gusta anteponerme a las cosas ni dar opiniones previas sin conocer el tema. Yo una vez que la vea terminada y la vea tal, pues opinaré. Mientras tanto, es que ahora lo único que han hecho un desmonte muy interesante, han rellenado. Yo creí que los desechos que había de la estructura que formaba parte del parking lo iban a dejar allí. No, retiraron todo y rellenaron todo con tierra, digamos, ¿no? Hombre, entonces, para los árboles mejor. Va a quedar aquella sensación que daba la plaza elevada, pues ahora parece que va a quedar un poco más acorde con la línea de las calles adyacentes, ¿no? Vamos a esperar, vamos a ser optimistas, porque ahora sí que ya no vale decir no, esa plaza no, queremos el parking, y no solo ese parking, queremos un parking mayor. Eso está resuelto. Por eso sí urge mucho más cerrar el convenio con Defensa y hacer el parking que haya que hacer en Sánchez de Aguilera y hacerlo todo lo que haya que hacer. Porque Ferrol somos un pueblo muy difícil, no cabe duda que somos un pueblo de costumbres y somos incapaces de cambiar. Porque hay una cuestión, en Ferrol sigue siendo imposible aparcar, ahora mucho peor por esta situación que está... por la peatonalización. Y el aparcamiento de la Plaza de España sigue vacío. Sigue vacío. O sea, es curioso. Ferrol somos complicados, y lo digo con todo el cariño del mundo, y no individualizo con nadie, sino que la generalidad somos muy dados a... Hombre, yo me imagino que la obra que se está realizando en la Plaza de Armas está afectando al comercio del entorno, ¿no? Yo me imagino que eso... Pero bueno, pero por otro lado es curiosísimo porque el otro día leía también que el centro Ferrol, pues hay proyectos de ampliación, incluso con restauración y nuevas tiendas y tal.
Entonces, Ferrol decrece en población y, sin embargo, sigue habiendo pues entidades que vienen a instalarse en Ferrol, sobre todo a nivel comercial. Y alguien me decía, mira, es que cuando una zona está muy deprimida y tiene auténticos problemas económicos, hay marcas de reducido precio y de servicio concreto que les va muy bien esa situación y por eso se instalan. Pues veremos a ver lo que... Vamos a ver, ya ves a dónde nos llevó tu pregunta. Una inocente pregunta. Una inocente pregunta, claro, una inocente pregunta, claro, porque con una cumplida respuesta. No, vamos a ver. Y entonces, claro... es que no matices, no matices. No, soy incapaz de decir si me va a gustar o no la Plaza de Armas. Sí, bueno... Soy incapaz. Y el que ahora dé una opinión, yo, perdona, pero es que a lo mejor tiene una vista del proyecto muy concreta. Una bola de cristal. Sí, no, sí. A ver... Oye, con el tema de la bola de cristal, un día que yo venga voy a tener una bola de cristal porque aquí lo veo que la nombráis mucho. Sí. Bueno, hombre, digamos, es mi inspiración del tarot. En fin, otro día hablamos ya se de verá. eso, otro día. En todo caso, a ver, permitidme, que yo también quiero hablar de la plaza, brevemente. Vamos a ver. Totalmente de acuerdo en lo fundamental con lo que acaba de inspirar las palabras de Paco y en todo caso con la prevención que expresaba la pregunta de Emilio. Vamos a ver, hay que decir una cosa, es evidente que la Plaza de Armas, por muchas referencias, digamos, cuasi nostálgicas que para algunos pudieran tener, estaba en muy mal estado, de una manera... Todo. Y desde el punto de vista urbanístico, la verdad es que no era gran cosa. Lo que se había hecho no se había hecho bien. El aparcamiento sí, estoy hablando de los años 60 naturalmente, el aparcamiento sí como solución. Pero aquello se fue deteriorando con el paso del tiempo y, en fin, la solución, quiero decir, la situación última era muy deplorable. El que haya recibido, el que haya recuperado potencialmente esa zona de ras a la que te referías, de suelo, pues seguramente está bien, yo creo que está bien. Lo que sí quiero decir de una manera rotunda, yo en lo personal, es que no es posible hacer las cosas mal con una plaza de estas características bajo pecado de lesa patria. No es posible equivocarse. Es decir, uno se puede equivocar en otras zonas de barrios, en fin, sin nombrar ninguno, ¿no? Que estoy pensando más o menos en alguno. Ahora, en la Plaza de Armas, donde está precisamente el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, sobre el que, por cierto, creo que se quieren andar con modificaciones, ya veremos cuáles, en fin, eso ya se... Señor director, eso se trataría otro día. Moderador. Ha hecho usted una introducción para terminar con la política municipal, de hablar de la política a nivel nacional. Claro, y el que se está saliendo del guión es usted. Sí, es verdad. No me lo reprocha a mí después. Es verdad. Bueno, está bien. Paco está haciendo méritos para dirigir el programa, hace bien. No, por Dios. Es una broma, Es una broma, además yo muy complacido, y lo dijiste, no, es muy cierto, lo que ocurre es que con una plaza de estas características no se puede equivocar, es que no se pueden hacer las cosas mal. Tenemos el precedente de la Plaza de España. Sí, qué horror. Acaba de decir qué horror, Emilio. Yo no es que quiera señalar a Emilio, sino a qué horror. Sí. Se acaba, es decir, el precedente de la Plaza de España es tremendo. Es pavoroso. En fin. Pero no vamos a fallar en todas las plazas. No, bueno, por eso. Como la Plaza de Armas no, la Plaza de Armas no. Y por cierto, la de Amboaje, que además la tengo yo un poquito más cerca, ni tocarla. Eso, no, ni la nombres. Pero ni tocarla. Es decir, bueno, ni pensar en ella. Eso, ni la nombres. Es decir, ni pensar en ella, ni pensar en ella, que hay mucho imaginativo. Pero hay que decir que una parte de la Plaza de Armas, del proyecto actual de la Plaza de Armas, en construcción, está inspirado en parte en la Plaza de Amboaje. A ver si es verdad. Bueno, vamos a ver, Paco. Ahora ya nos vamos a ir directamente a España. Que en 3 meses, en 3 meses ya podemos opinar, hombre. Con fundamento, no ser inquietos. Sí, exactamente. No, y además, en todo caso, las mejores intenciones
y los mejores augurios, naturalmente, para la Plaza de España y para los circunstantes de la Plaza de España. Bueno, en todo caso... De armas. Perdón, no, los de la Plaza de España, como decíamos de niños, pajaritos a volar, es decir, ya no están, no, los mejores augurios para la Plaza de Armas, que no quiero yo, en fin, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a entrarle a nuestra España, como decía aquella canción de Cecilia, o los versos de Blas de Otero. Sí, España en marcha. O los versos de Blas de Otero, lo digo para repartir, que no, en fin. No, yo me refería de lo que se hizo canción, por otra parte. Bueno, Cecilia decía, mi querida España, esa España mía, esa España nuestra. Pues ahí le vamos. Bueno, pues nada, pues vamos a ver, yo no sé por dónde empezar, tenemos las elecciones generales muy próximas y lo que tenemos es un fallo del Tribunal Supremo hace muy poco respecto a los catalanes, a los políticos catalanes presos, a los delincuentes políticos catalanes presos, yo no sé cómo decirlo. No, sí, está bien dicho. Podías enganchar con el propio 1909. Sí, es que a eso le voy a entrar, porque si no, vamos a ver. En este libro de 1909, al que me referí, de Díaz Plaja hace un momento, 1909 naturalmente es el año 1909, y hay un capítulo dedicado, atención, a que no adivináis, el problema catalán, exactamente, premio, el problema catalán. Casi estoy oyendo a los televidentes. Y dice aquí, dice así, el llamado problema catalán está vivo desde las primeras semanas del año. La razón, el proyecto de las mancomunidades, entonces, que don Antonio Maura quiere convertir en ley. Maura define así su posibilidad de elección. Frente al problema catalán, frente al estado político de Cataluña, se nos ofrecen dos políticas entre las que escoger franca y lealmente. Una política que dice que mientras las cosas estén en Cataluña de ese modo y no se disipen aquellas tormentas, ¿os suena? Y haya el peligro que se vislumbra en las aspiraciones descabelladas de todas las fuerzas políticas que piden cosas que nosotros no podemos conceder, ni concederemos nunca. No se debe hacer reforma alguna. Esta es una política. Bueno, ahora mismo está ardiendo Cataluña. Perdona una cosa, ¿eso quién lo dice? Eso es una cita de un discurso de Maura. Maura. En estos días últimos está ardiendo Cataluña. Y yo, y como yo, cualesquiera de los espectadores, pudisteis haberos enterado que dicen que mientras ardía Cataluña, que era una situación política. Lo de arder le llaman situación política. Dicen que es una conclusión devenida de la situación política. Esta perversión del lenguaje, esta mentira, esta provocación tendría que terminarse. La política, naturalmente, no son las hogueras, no es la insurrección, bueno, o si la es, que digan que la es, que le llaman política a eso, en cuyo caso ya le voy yo llamando política a otra cosa, porque a toda acción, ya lo sabéis, se opone una reacción de la misma intensidad y sentido contrario, y de momento no hay reacción. La policía casi no está. Del ejército, bueno, ni pensarlo. Están los Mossos. Bueno, la ironía de Emilio siempre está presente, ahí la tenemos. Y todos los guardias municipales de Barcelona en casa. En efecto. 2000 y pico que son. Bueno, pues lo de la mancomunidad entonces, que sería un poco lo de la autonomía de ahora, pues dice... Es que han pasado 110 años y seguimos igual, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Uno de los programas que se cita en este libro, patrocinado por un Enrique Prat de la Riba, presidente de la Diputación Provincial de Barcelona de entonces, y presidente de la futura mancomunidad catalana que se patrocinaba, inspirador de la campaña, el más eficaz de los colaboradores del señor Maura.
voy a leer algunos de los fragmentos del diálogo ejemplar que este maestro catalanista proponía, sembrando el odio a España, por supuesto, ya os va sonando, en la mente de sus discípulos. Decía entonces, pregunta, ¿cuál es el deber político más fundamental? Amar la patria. ¿Cuál es la patria de los catalanes? Cataluña. ¿Tiene algún fundamento la distinción entre patria chica y patria grande? De ninguna manera. El hombre tiene solo una patria, como tiene un solo padre y una sola familia, decía el tal Prat de la Riba. ¿España es pues la patria de los catalanes? No, es el Estado o agrupación política a la que pertenece. Pero, ¿qué diferencia hay entre el Estado y la patria? El Estado es una entidad política artificial, voluntaria. La patria es una comunidad histórica, natural y necesaria. El primero es obra de los hombres, o sea, el Estado. En cambio, la segunda, la patria, es el fruto de las leyes a que Dios, atención, ha sujetado la vida de las generaciones humanas. No sigo porque me voy a enfadar mucho, pero ya os parece cómo va la historia. Esto se reproduce a día de hoy, a hora de hoy, y le llaman política Cataluña ardiendo. En fin, bueno, yo ya me callo. Ya podéis entrar por donde os parezca, incluyendo lo de la sentencia del juicio, lo que os parezca. Yo ya voy a hacer todo lo posible para callarme. Adelante. ¿Quién quiere abrirlo? Mariano. Yo voy a leer el catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban, reconocido prestigio. Es más, creo que en algún momento hizo un modelo de constitución antes, en el tiempo de... ¿Cómo se llamaba? Antes de lo constitucional, en la transición. ¿No? En la transición que le encargó Felipe González, para más o menos que equilibrar con lo que pensaba la parte de la derecha. Sí, porque ya entonces el encaje, que se llama, de Cataluña, claro, era sí. un problema. Bueno, pues dice aquí, en El Mundo del miércoles pasado, la sentencia del golpe de Estado en Cataluña tiene dos fines claros, lo dice el catedrático Jorge de Esteban. Por una parte, contentar en lo posible a los separatistas catalanes presos y por otra parte, ocultar un posible pacto secreto del gobierno con los independentistas catalanes, añadiendo que es una sentencia precocinada que no puede contentar a los juristas decentes. Habla después de que ahora quizás deberíamos hablar de Estado de la Constitución y habla del título 21 del Código Penal, en el que habla de rebelión y dice que en el artículo 473 hay tres supuestos que convierten el delito de rebelión el delito de rebelión con violencia. 1. Si se han esgrimido armas o si ha habido combate entre las fuerzas de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima. 2. Si la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada. Con uno cualquiera ya basta para la rebelión con violencia, cortando las comunicaciones ferroviarias, telegráficas o telefónicas. Y 3. Si se hubiera ejercido violencias graves contra las personas. Otros opinan también sobre la sentencia que a lo mejor moralmente podría declararse juicio nulo. ¿Por qué? Porque los hechos están aún haciéndose. Estamos en las calles con esto y realmente no ha acabado para esas personas lo que llama golpe o de Estado contra la Constitución, está todavía evidentemente en marcha. Entonces, que no se puede juzgar unos hechos que no están todavía acabados, por ejemplo. Bueno, los catalanes nos han ido comiendo terreno, han ido comiendo terreno en sus objetivos, ¿no? Claro. Porque prácticamente desde que existe democracia, en España llegó un momento en que cualquier tipo de gobierno que se tenía que constituir se apoyaba. Había que apoyarse. Sí, en esa bisagra. Había que contar con los catalanes primordialmente. Sí, se convirtieron en un pacto desde Aznar, con Pujol, Rodríguez Zapatero y ahora Pedro Sánchez, ¿no? Y ellos poco a poco, el gobierno central ha ido cediendo, y claro, y llegamos a esta situación. Y aquí es que llevan
40 años aleccionando a los catalanes desde la escuela primaria en algo que es totalmente falso. O sea, no digo que todo sea falso, pero hay una historia que no es real, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué ha generado? Y luego los medios de comunicación catalanes. ¿Qué ha generado? Pues que ahora mismo hay un convencimiento, hay un odio, hay un rencor hacia todo lo español tremendo. Porque es lo que y una generación sin afinidad ninguna con el resto. Pero a mí hay una cosa que me preocupa y es cómo se logró, porque a lo mejor resulta que también el nivel de los políticos, vamos a llamarles nacionales, es inferior al de otras épocas. Porque hablamos de principios del siglo pasado, bueno, había unos políticos catalanes de cierto nivel, comparado con lo que tienen hoy. Que a mí me digan que Torra es un político de nivel, a nivel de nadie, es que los que lo toman como ídolo, que los que lo toman como líder, están totalmente manipulados, interesadamente manipulados. Y desde luego, en ningún aspecto, ni económico ni social, se van a poder favorecer. ¿Cómo pueden decir que ellos sí van a entrar en la Comunidad Económica Europea? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden engañarlos de tal manera? Y claro, y al final, ¿por dónde se va el tema? Es que hoy le han dado más tiempo en algunos medios de comunicación televisivos a que si en Madrid-Barcelona se va a jugar o no se va a jugar. El Barcelona-Madrid, en Barcelona. En Barcelona, sí. Claro, aquí hay cosas serias, hay cosas muy serias que no se puede seguir con esta situación. Y por otro lado, vemos que el gobierno tampoco está atado de pies y manos también. En todo caso, si realmente no pasa nada, ¿cómo no va a jugarse ese partido? Claro, claro. Claro. No, pero ¿cómo se ¿no? puede decir que son 4 que están, que las manifestaciones son pacíficas? ¿Cómo se puede paralizar un aeropuerto internacional de los más importantes del mundo y cargarse un día 100 vuelos? Eso Con lo que eso representa dentro de esos supuestos del catedrático Jorge de Esteban, ¿para qué? Para lo que pasa es que el argumento del Tribunal Supremo es que todo eso no pasó en el momento que se está juzgando, sino que está pasando ahora como consecuencia de la sentencia, pero eso ya no es parte de la sentencia. Son otros hechos que se hacen a través de unos hechos corresponderá a otra sentencia futura. Otra sentencia futura. Pero, bueno, en todo caso... Yo no soy jurista, pero lo que se ha analizado... No, pero hay un sentido común. Yo grandes creo que la gente lo ve juristas... extraño. No, juristas no somos ninguno. Ninguno, claro. Vamos a ver. En el juicio del proceso hay una cuestión que a mí... O sea, el fiscal ha sido un cero a la izquierda. La fiscal, que creo que es una cero. Bueno, la fiscalía... Porque lo que verdaderamente prevaleció fue lo que dijo la abogacía del Estado. Que es lo que dice el gobierno. Estado, que pensaba otra cosa en principio. Sí, claro, pero bueno, pero yo... Fue instruida desde el mundo Val, claro. Pero claro, lo sí que pensamos que la separación de poderes tiene que ser como la mujer de Cersei, no solo serlo, sino parecerlo. Ahí a muchos nos entran muchísimas dudas de por qué se ha tomado y muy razonable, ese camino. Claro. Y después, pero si es igual, bueno, si es igual, es muy evidente. Porque van a estar muy poco tiempo en la cárcel. Vamos a ver. Sí, claro, eso sí. No, eso bueno, sí también hay que reconocer que no podrán seguir gobernando, no podrán presentarse en listas, pero que van a andar por la calle en poco tiempo, yo creo que eso lo sabemos todos. Vamos a ver, la abogacía del Estado es evidente que está inspirado por una acción deliberada del gobierno. Está instruida, está claro. Instruida es por el tan gobierno. claro que me parece mentira que esto como, tenga que aclararse. Como abogacía es del decir, gobierno. Ya se sabe. Es decir, para quien no lo sepa, está claro. Es una decisión directa del gobierno por connivencia directa, naturalmente, con el independentismo catalán. Esto no tiene que ver con referencias ideológicas, sino por obviedades de procedimiento. Para una inteligencia normal, tampoco hay que, en fin, no hay que ser, no tiene que ser como la mía. Es decir, una inteligencia normal. Y tampoco hay que pasarse. En efecto. A mí permitidme, como diría el exdirector de Ola, eso no lo he dicho yo, eso sí, no lo he dicho yo. No, pero lo digo yo, lo digo yo, pues es muy evidente que lo digo yo.
Por otra parte, la Fiscalía, que se duele tanto, tendría que recurrir. Si no recurre, es evidente que, bueno, que el... Pero ¿a quién recurre? Porque esto es una decisión del Tribunal Supremo. Claro. ¿A quién se apela una decisión del Tribunal Supremo? Ante el Constitucional. Ante el Sí, Constitucional. ahora sí. En este caso, Ahora sí, sí. sería el Constitucional por encima del Supremo. Porque ahí hay una dificultad jurídica que ya ha tenido antecedentes, casos de quién Bueno, manda sobre quién, ¿eh? Yo lo que quiero decir que resulta, en fin, yo creo que sumamente, además, resulta una provocación más allá del agravio, ¿no? Es decir, la obviedad de lo ocurrido y sobre todo la intención, porque lo importante es que no se puede concluir en base jurídica la intención. Ah, no. Pues parece ser que yo solo por pensar, en fin, dependiendo de qué situaciones, pues resulta que puedo ser acusado, puedo ser denunciado. Esto de la cuestión política catalana, en este caso derivado del proceso jurídico, en fin, es muy complicado y mueve, yo creo que a situaciones que pueden terminar mal, muy mal. El vocero de terminar mal o muy mal no tengo que ser yo, pero es simplemente a poco que se piense, ¿verdad? El agorero. En efecto, no, esto Yo puede quería, de terminar todas mal. maneras, hacer una pregunta. Si Pero, las... no, pero una pregunta, pero todo rápido que ya. Sí, sí, ahora ya. rapidísimo. Si la sentencia es tan favorable, como sostienen los partidarios de que fue rebelión y no sedición, si la sentencia de sedición es tan favorable a los encausados al nacionalismo hasta el punto de poder responder a un pacto secreto en función de las dependencias del gobierno y de la connivencia famosa, ¿por qué el nacionalismo radical se lo ha tomado tan mal y han montado esta historia y Torra está azuzando ahí a sus perros? Pero mira, Yo creo que pasaría exactamente la lo mismo. última, la fuese última cual fuese. noticia es que hoy en el Parlamento catalán ha habido una ruptura total entre los nacionalistas, de los separatistas, perdón. Bueno, Total, ha habido ver, ahí... pero- Porque considerar esto como una especie de paripé parece un poco fuerte, ¿no? Teniendo en cuenta el grado Sí, de violencia lo que pasa es que callejera a lo mejor a la que para- se ha Yo llegado. creo que sería igual, si fuese rebelión o sedición. Y el que estaban entre ellos peleados ya es Pero decir. si la diferencia va a ser Sí. los años de cárcel, y como no los van a cumplir, No, eso va a ser una pequeña diferencia. Por eso digo yo que resulta un poco chocante la magnitud del agravio que consideran ellos que ha sido esta sentencia. Bueno, en fin, tenemos que dejarlo. Tenemos que dejarlo ya. todo se ya. acaba. No hablamos ni de elecciones próximas, ni, ya no nos da tiempo. Ya no nos da tiempo. Mira, yo quería que brevemente, Paco, muy brevemente, te refirieras a lo que algo hablamos tú y yo sobre la casa de Carballo Calero, pero tiene que ser muy breve, Paco. Muy breve. Sí, hombre, ahora que hablamos de política, hablamos del Ayuntamiento de Ferrol, una de las cosas que yo les pediría a los gobernantes de Ferrol, el Ayuntamiento de Ferrol compró la antigua casa de Carballo Calero. Por una pasta, por cierto. Ahora en el puerto se está empezando a rehabilitar, creo que ya se ha adjudicado una de las obras, parte de esas viviendas tan deterioradas Sí, están de- por parte de la Junta. Sí, sí. Carmen Cruxeiras y por yo ahí, creo sí. que de alguna manera tendríamos que pedirle a nuestro alcalde que hay que rehabilitar la casa de Carballo Calero. Máximo cuando por fin se ha conseguido por parte de la Real Academia Gallega de la Lengua nombrar el Día de Letras Gallegas a nuestro ilustre... Yo creo que es el momento. Yo traigo aquí hoy, porque así me lo pidió el director del programa, que dice Sembora se anticipó, por decirlo de alguna manera, a editar 2 libros antes de que fuera nombrado. Uno de ellos porque ya estaba el trabajo hecho por el autor, que es un trabajo sobre María Silgar, que era el nombre, el seudónimo de la esposa de don Ricardo Carballo Calero,
y el otro que nosotros encargamos con tiempo a 3 autores ferrolanos suficientemente conocidos. Son 2 libros que hoy están ya en las librerías y que están teniendo pues, un aceptable éxito de ventas, sobre todo en Ferrol y en Lugo, Santiago también, y bueno, que al fin los que deseábamos y apostábamos por don Ricardo Carballo Calero para las letras gallegas, estamos encantados de que, sí, que al además fin hace años que se pedía. Se haya logrado, y además con toda la justicia del mundo. Sí, sí. Bueno, pues siento la brevedad, pero lo bueno si breve 2 veces bueno. A galope tendido. Bueno, ahora es tiempo, pero a toda prisa, para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy, digamos que para relajar un poco toda esta situación tensa y complicada, una poesía que recoge Fernando Díaz Plaja, repetidamente aludido en este también repetidamente aludido texto de 1909, Años decisivos. Incluye, entre otras cosas, referencias a deportes, en fin, ya dije que a un anecdotario de la época muy interesante. Me voy a referir a lo que recoge el llamado almanaque para 1909 de la Ilustración Española y Americana, una revista meritísima y muy reconocida por entonces, y el poeta Luis de Tapia, mejor decir, escribe lo siguiente respecto al deporte del tenis. Atención, que espero que os guste mucho. El lawn tenis es un juego anglosajón, más bien anglo, que se juega sobre hierba, sobre tierra o sobre asfalto, y en el que están divididos por una red los 2 bandos, que provistos de raquetas empiezan a pelotazos ante un público que casi nunca se encuentra enterado de en qué consiste este juego, mitad inglés, mitad bárbaro. Los que hacen este ejercicio salen al parquet muy guapos. Llevan camisas de seda, llevan pantalones blancos, llevan flamantes corbatas, llevan un par de zapatos que tienen suela de goma y cuestan 50 francos. Y llevan, en fin, al aire los recios y fuertes brazos, cual si en vez de dar voleas salieran a fregar platos. La toilette de las muchachas que forman parte del bando es tan graciosa que al verlas hay que exclamar: vaya cardo. Se compone de una blusa blanca con pintas o a cuadros, de un cinturón de piel fina que oprime el talle de nardo y de una falda muy corta que en los movimientos raudos hace que el público sea el que allí sale ganando. Bueno, espero que os haya movido alguna sonrisa. En todo caso, hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, finaliza también aquí Claro Crisol de Cultura en este sábado 19 de octubre de 2019. Bueno, muchas gracias, Paco, como siempre, por tu presencia, por tu conversación, y ya sabes, un par de mesitos, seguramente frisando primeros de año. Si te parece, nos volvemos a reunir cuando tú gustes. Claro, y adelante con los faroles, ¿verdad? Y ya, a lo mejor ya podemos hablar más de la Plaza de Armas. Pues también. Igual está acabada también. ya. A lo mejor está acabada o semi-acabada. Sí, bueno, la previsión es esa, por otra parte, ¿no? Bueno, y en todo caso, bueno, y entre tanto ya nos tomaremos nosotros unos cuantos cafés antes, ¿verdad? Sí, hombre. Que eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Emilio, que ya sé que tienes que salir a toda prisa ahora. Es decir, muchas gracias, Mariana. Con los jueves muy ocupados. Yo creo que Salvado, en fin,
alguna salida de tono, más o menos. Yo creo que nos salió en general bien todo esto, yo creo que sí, creo que nos salió muy redondeadito, a ver qué dicen los espectadores la próxima semana. En todo caso, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda como de costumbre por vuestra presencia fidel y continuada de cada semana, por vuestra actitud crítica, vuestra complicidad y vuestra simpatía. El próximo sábado nos visitará Eliseo Fernández y Fernández, presidente que lo fue del Ateneo, bibliotecario e investigador solvente, sobre todo de la historia más local, más próxima. Con él hablaremos, todavía no decidimos de qué, todavía no decidí yo de qué, que estoy deshojando un poco la margarita porque me propuso variados temas. Y como claro, como aquí el mandón soy yo, pues estamos pendientes de esto. Pero con toda seguridad va a resultar un programa atractivo, como de costumbre, con la sempiterna sonrisa, por otra parte, de Eliseo Fernández y Fernández. O sea, que nos vemos en Crisol de Cultura el próximo sábado a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después en YouTube, a través de Internet, ya sabéis, para todo el ancho mundo. Bueno, en todo caso, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una muy interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Y de ninguna manera podéis olvidaros de que los viernes a las 9:30 de la noche la cultura os persigue a través de mi compañera, de mi meritísima compañera Natalia Anguita, conduciendo el semanario de cultura de Televisión Ferrol, Caleidoscopio. Ya dije el último día, cherchez la femme, perseguid a Natalia en Caleidoscopio. En fin, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche. Como siempre, será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.